Bienvenidos al servicio virtual de la Iglesia Bautista Gracia. Hemos llegado al capítulo 15 del Evangelio de Marcos y a través de este capítulo observaremos la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Jesús tuvo que derramar su sangre para nuestra redención. Jesús tuvo que morir en una cruz para nuestra sustitución. Es por eso que hoy queremos recordar cantando la obra de Cristo por el hombre, su sangre derramada en aquella cruz, su perdón al recibirlo por medio de la fe en Jesucristo. Al mismo tiempo recordar que a través del canto, el poder de la cruz, podemos encontrar una salvación eterna, segura y completa solo por la obra de Cristo. Le invito a que nos acompañe a tener este tiempo de cantos recordando la obra de Cristo.
Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 15, del 15 al 47. Marcos, capítulo 15, del 15 al 47. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz».
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, bien miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Que Dios bendiga su palabra al haberla leído, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. La pregunta que durante toda esta serie que ha formado ahí la dirección para nuestro estudio del libro de Marcos es esta pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? El mes pasado terminé la lectura de una biografía de Winston Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra buscó a Churchill de mala gana cuando se dieron cuenta que buscar apaciguar a Hitler y a los nazis iba a terminar con la destrucción de Inglaterra. La única figura política quien tuvo el coraje de guiar a Inglaterra por medio de esta guerra terrible era Winston Churchill. A pesar de todos sus defectos, y eran muchos, él hizo lo que Inglaterra y el mundo necesitaban en aquel tiempo. Brindó un liderazgo valiente durante los días más oscuros en la historia de Inglaterra en su guerra contra Alemania y los nazis. Finalmente, Inglaterra y sus aliados terminaron exitosos y Churchill quedó en la historia como uno de los líderes mayores, más grandes en la historia de Inglaterra. 60 años después, es decir, en el año 2008, en una encuesta de adolescentes británicos, un poco más de 60 años después, 20% de ellos pensaban que Winston Churchill era un personaje de ficción. ¿Puedes creerlo? Sí, 60 años después, y uno de cada 5 adolescentes en Inglaterra piensan que Churchill es una figura, un personaje de ficción. En algo tiene que ver con
con que que están quitando a Churchill de la historia que enseñan a los adolescentes, a los niños y adolescentes en Inglaterra. Sin embargo, nos dice que es muy fácil malinterpretar el tema de quién es alguien o por qué importa tal persona o para qué propósito vino o qué propósito cumplió cierta persona. Vivimos en un lugar, en el Perú, en el cual casi todos tienen un cierto conocimiento de Jesús de Nazaret, y no pienso que 20% de la población de Perú piensa que Jesús es un personaje de ficción. Sin embargo, muy pocos realmente entienden quién es Él. En el tiempo de Jesús, en su propio tiempo, no era tan diferente. En este acontecimiento de la crucifixión de Jesús, Marcos describe una variedad de personas y grupos de personas quienes jugaron un rol en este drama histórico, y la mayoría de ellos no sabían quién era Él. Por eso lo arrestaron, lo acusaron falsamente, se burlaron de Él, lo golpearon y finalmente lo mataron. Ahora, lo que tú crees acerca de Winston Churchill, en verdad, no marca tanta diferencia en las cosas grandes de la vida. Sin embargo, lo que tú crees acerca de Jesús es completamente otra cosa. Hay guerras que han sido peleadas, naciones que han sido conquistadas, revoluciones que han sido provocadas y culturas que han sido transformadas a causa de grupos de personas que llegaron a creer ciertas cosas acerca de este hombre Jesús. Pero va aún mucho más profundo que solo eso. Sí, lo que acabo de escribir de guerras y naciones y conquistas y revoluciones y culturas transformadas solo son signos temporales de una realidad eterna. Y es que lo que tú crees acerca de Jesús marca una diferencia eterna. La diferencia eterna de tu propio destino eterno. Mirando este acontecimiento de la crucifixión de Jesús, quiero que observen que hay algunas ironías tremendas aquí. En realidad yo no conozco de otra historia, ni de ficción, ni de historias verdaderas, que incluye tantas ironías tan profundas en una historia tan dramática y poderosa. ¿Cuáles son estas ironías? Descubramos la primera ironía. En el versículo 15, Marcos dice que Pilato, buscando sus propios propósitos políticos, hay la frase con el cual nuestro texto comienza: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hizo? Soltó a Barrabás y mandó a Jesús a ser azotado. Ahora, la Biblia que tengo en inglés tiene una nota al pie de la página que dice que un azotamiento era o es una sanción judicial romana de una fuerte paliza con un látigo que contiene piezas de hueso y metal. Era un castigo aterrador. La persona fue despojada, luego atada a un poste, luego golpeada de parte de las guardias con un látigo, como acabo de escribir. Ahora,
Bajo la ley romana no había un máximo o una cantidad máxima de azotes permitidos para un azotamiento, así en preparación para la crucifixión. Entonces no sabemos cuántas veces fue golpeado Jesús. Para los romanos, un azotamiento así era un prefacio típico para una persona que ya fue condenada a muerte. Muchas víctimas ni llegaron a la cruz. Se murieron como resultado de este azotamiento. Sabemos que Jesús terminó tan débil por el azotamiento que no pudo llevar la propia viga de la cruz que le exigieron llevar. Entonces, obligaron a un hombre, Simón de Cirene, a llevar esta viga de la cruz en lugar de Jesús. En el versículo 19 leemos que los soldados estuvieron golpeando su cabeza con una caña, que estuvieron ahí escupiéndolo. Quiero que observen una cosa más. Después de este azotamiento, la carne de Jesús, que ya hubiera estado en jirones sangrantes, a Jesús le pusieron un manto de púrpura como parte de la burla de él. Y cuando terminaron con su juego, le quitaron ese manto. Entonces imagínate, todo el cuerpo así sangrándose. Y le ponen ahí por un momento una túnica. Entonces las heridas comienzan a secarse y luego le quitan esa túnica. Y se abran otra vez todas las heridas. Puedes imaginar el dolor que sintió cuando le quitaron esa túnica y se abrieron otra vez las heridas ahí. Ahora, toda esta situación era una situación de maltrato profundo de parte de tanta gente ese día. Los escribas y los principales sacerdotes, son ellos que presionaron a Pilato a aquella decisión de condenar a Jesús a muerte. El mismo Pilato, él estuvo buscando solo sus propios intereses políticos. Los soldados, para ellos era un juego burlarse de Jesús y maltratarlo. Y aquí vemos la ironía. Jesús fue maltratado brutalmente, aunque nunca maltrató a otros. El que nunca maltrató a otros fue maltratado de manera tan brutal. Y eso, si leemos esto, entendemos la ironía aquí. Y todo lo que hay en nuestros corazones clama así. Si todo el instinto de justicia en nuestros corazones se levanta ahí. Es así. Si un hombre malo es maltratado severamente, ese sentir de justicia dentro de nosotros nos apunta a que recibió lo que mereció. Si una persona simpática es maltratado así, ese sentir de justicia nos dice, no está correcto, no es correcto. Pero aún ahí entendemos que una persona simpática puede a la vez ser una persona mala y quizás no, hay cosas ahí que no entendemos. Sin embargo, si una persona que nunca maltrató a otra persona, y solo Jesús cae en esa categoría, pero si una persona sí es brutalmente, si tratado de manera brutal, golpeado de esa manera, ese sentir de justicia se levanta en nuestros corazones. Pero Jesús simplemente aguantó, sin enojo, sin represalias. El que nunca maltrató a otros,
fue maltratado brutalmente. Qué ironía. Pero hay otra ironía aquí. Comenzando en el versículo 16, vemos que los soldados quienes le guiaron a Jesús, sí, los soldados le guiaron a Jesús a otra parte del palacio ahí de Pilato. Llamaron a toda la compañía ahí. Es posible que podría haber sido hasta un grupo de hasta 600 soldados. Imagínate ese sentir de estar solo con 600 soldados, quienes tienen todo el permiso para maltratar, para tratarte de mal manera, para hacer contigo lo que quieren. Imagínate. Es el lugar en el cual se encontró Jesús ese día. Algunos de los soldados habían sido parte de cuando le acusaron a Jesús frente a Pilato. Captaron ahí un aspecto de las acusaciones que Jesús afirmó ser el rey de los judíos. Entonces ellos deciden entretenerse un poco con ese hecho. Puedes imaginar la escena. Oye, este hombre se cree un rey. Hay que darle una túnica real. Otro se mete. Va a necesitar una corona. Hagámosle una corona de espinas. Su túnica real probablemente era una túnica antigua ahí de un soldado. La corona de espinas. Y hubo muchas espinas en Palestina en aquel tiempo. Y luego la diversión comienza. Comienzan a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Y luego con una caña así en su juego, ¿no? La caña como una caña como un palo, un artículo ahí que pertenece a un rey. Para ellos es simplemente una manera de golpearle a Jesús. Comienzan a golpearlo en la cabeza. Se pusieron de rodillas haciendo reverencias. Pero reverencias escupiéndolo. Lo que los soldados no entiendan o lo que no quieren entender es que el hombre quien frente a ellos les apareció tan indefenso es el mismo quien habló y la creación existió. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. El hombre quien frente a ellos está ahí indefenso, es Él quien fue creado, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, Jesús, el mismo quien está delante de ellos, indefenso. Si quieres, en la boca de Juan, el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solo se burlaban de Él, el creador de todo, aunque no lo entendieron. También específicamente estuvieron burlándose de rey, quien todos los reinados previos de Israel se apuntaban a él.
Él es el descendiente de la línea real del rey David. Es Él quien su trono fue establecido para siempre. Es el rey quien un día volverá para gobernar y reinar. Y la ironía es esta: el que fue objeto de burla como el rey de los judíos es el verdadero rey que es digno de nuestra adoración. Pero hay una tercera y última ironía. Quiero que sigan conmigo aquí en el versículo 29. Algunos que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». En el versículo 31, los principales sacerdotes y los escribas se meten ahí. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aún los 2 ladrones, quienes fueron crucificados uno a un lado, el otro al otro lado, participan en la misma burla. ¿Te diste cuenta del contenido de su burla? Se burlaron de él específicamente de una manera. Se burlaron del hecho de que él, quien para ellos supuestamente había sanado a tantos, había salvado a tantos de enfermedades, de los demonios, no podría salvarse a sí mismo de una cruz. Pero se equivocaron radicalmente. No entendieron los caminos de Dios. No entendieron la manera en que Dios obra. Específicamente la manera que Dios había planificado la salvación de los pecadores. Marcos aquí incluye una historia muy interesante de algo que ocurrió con Jesús ahí colgado en la cruz. Me parece que esto ocurrió cerca del fin de la vida de Jesús. Él clama, ahí en el versículo 34, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcos traduce esta expresión arameica, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estuvieron ahí, pasando ahí, escucharon. Y a esto quiero que captan. No lo entendieron. Lo malinterpretaron. Piensan que está llamando por Elías. Pero no estuvo llamando por Elías. A Elías. Eloi, Eloi, Dios mío. A Dios mismo, a su Padre. Es que el nombre de Elías y el nombre de Dios, Elías, Eloi, son muy semejantes y algunos pasando escuchan y no lo entiendan. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba tomando para sí mismo las palabras del salmista en el Salmo 22, invocando a Dios. Y la gente se equivoca, piensa que está invocando el nombre de Elías. Es como una metáfora de todo lo que está ocurriendo ahí ese día. Los escribas y los fariseos, los soldados, Pilato, los que pasaban ahí, hasta los ladrones ahí. No entienden, no captan. ¿Quién es este hombre? ¿Qué metáfora aquí? Piensan que está llamando a Elías, pero está llamando a Dios mismo. Todos ellos malinterpretan, no entienden. ¿Quién es este hombre? ¿Para qué está muriendo en una cruz? Simplemente se burlan de él. Él quien estuvo ahí muriendo en nuestro lugar para tomar a sí mismo el castigo de nuestro pecado. ¿Cuál es la ironía aquí? Mientras Jesús cuelga de una cruz, se burlan de él por no salvarse a sí mismo, mientras él está cumpliendo
con lo necesario de nuestra salvación eterna. ¡Qué ironía! En los versículos 37 y 38 hay un punto de transición principal en todo este pasaje. Quiero leerlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Jesús murió. El velo del templo se rasgó en dos. Me parece, sí, yo estoy convencido de que esa cortina grande, ese velo a lo cual Marcos se refiere aquí es el velo que marcó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Era una señal de que nuestro acceso completo a Dios se abrió ese día en Cristo a causa de su muerte por nuestro pecado. Es decir, nuestro camino al corazón de Dios, a la presencia de Dios se abrió. Ese día es como dijo el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Así que el camino a Dios está abierto. Hemos sido invitados a entrar, acercarnos a Él. Pero aquí viene la pregunta principal de este texto. ¿Para quién? ¿Para quiénes se abre ese camino? Es decir, en la práctica, en la realidad, ¿quién puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo? Sí, ¿quién será aceptado? ¿Hay que ser un judío? ¿Hay que ser un conocedor religioso? ¿Cualquiera puede entrar? Es como Gusteau dijo en la película de Pixar Ratatouille. ¿Cualquiera puede cocinar? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera puede acercarse a Dios por medio de Jesús y hallar la salvación eterna? ¿Cualquiera? Y la respuesta que Marcos da es impactante. Mira conmigo el versículo 22. Un hombre llamado Simón de Cirene venía del campo y ahí lo llaman, lo toman ahí y le dicen que él debe ayudarle a Jesús a tomar esa viga de la cruz. Es posible que ni tuvo conocimiento este hombre Simón de quién era Jesús. Es como que estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. O quizás debemos decir que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Por qué? Ahora, no sabemos algo más de este hombre, menos esto. Entendemos que Marcos escribió su evangelio para los cristianos de Roma, los creyentes ahí de Roma. Y él menciona que Simón era el padre de dos hombres, Alexander y Rufo. Ahora, ¿por qué Marcos lo menciona? ¿Por qué menciona que este hombre era el padre de Alejandro y Rufo? ¿Por qué lo menciona? La única explicación plausible es que eran creyentes de Jesús conocidos para la iglesia en Roma. Ahora, no hay evidencia suficiente para decir para asegurarnos de exactamente lo que ocurrió, pero yo creo
que Marcos nos está mostrando a un hombre quien llegó a ser un creyente en Jesús y que afectó de manera tan poderosa a su vida que tuvo una influencia en toda su familia. Por eso Marcos puede decir, Simón de Cirene, por si acaso, es el padre de dos hombres conocidos aquí, Alejandro y Rufo. Ahora, si con Simón de Cirene hay cierta incertidumbre en cuanto a su salvación, con los otros que Marcos menciona aquí, no hay ninguna duda. Versículo 19. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre romano militar miró cómo es que Jesús en silencio aguantó los golpes de su azotamiento y la burla de parte de los soldados. Vio las tinieblas que cubrieron ahí todo el lugar por 3 horas. Versículo 33. Escuchó el llamado confiada de sumisión a la voluntad del Padre cuando expiró Jesús, versículo 37, y este hombre respondió, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es claro que Marcos entiende que entendamos aquí, que veamos aquí en este invocar del centurión una expresión de fe genuina en Cristo Jesús. ¿Quién puede ser salvo? Según Marcos, un soldado gentil quien había participado en el sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿Quién puede ser salvo? Si este hombre, cualquiera. Pero no termina ahí, hay otro. Comenzando en el versículo, hay otros, comenzando en el versículo 40, Marcos nos cuenta de unas mujeres. Versículos 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. 2 de ellas se quedaron todo el día con Jesús. Lograron ver dónde lo habían sepultado y tomaron ahí, miraron dónde lo habían puesto. Ahora, ¿por qué Marcos toma así este momento en su evangelio para contarnos de estas mujeres quienes estuvieron ahí? En una cultura en la cual no valoraban mucho a las mujeres, Marcos nos está mostrando que la salvación que Jesús consiguió en la cruz se extiende aún a los quienes la sociedad no valora tanto. En la perspectiva de Dios, las mujeres quienes aman a Jesús y siguen a Jesús con valentía serán honradas en su reino. Si tú eres una mujer creyente en Cristo, esto debe llenarte de gozo en seguir a Jesús con toda la valentía que Él te da. Y al final, Marcos nos muestra a un último creyente aquí. Ahora, si Marcos con mostrarnos a la fe del centurión o a la fe de las mujeres, si con ellos nos ha sorprendido, con este último nos deja maravillados. De todos los lugares donde menos hubiéramos buscado o hubiéramos esperado encontrar a un creyente en Cristo, hubiera sido dentro del mismo Sanedrín judío, el concilio judío. Pero es ahí que Marcos nos muestra a un creyente. Marcos nos dice que José de Arimatea, versículo 43,
que era un miembro noble del concilio, del Sanedrín. ¿Qué hizo este hombre? Se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Ahora, era un acto valiente, porque si los otros miembros del Sanedrín se hubieran dado cuenta de lo que hizo, hubiera sido el fin de su carrera. Y este hombre Jesús tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en sábanas y lo sepultó ahí en un sepulcro cercano. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Quién puede ser salvo? Cualquiera que cree en Jesús. ¿Has llegado tú a una fe genuina solo en Jesús para la salvación, para tu salvación eterna? Dios, toma esta palabra tuya y convence a los oyentes, los que no han llegado todavía a esa fe genuina. Convéncelos de su necesidad de creer solo en Jesús para su salvación. Y ayúdales a llegar a encontrar su lugar ahí junto con estas mujeres, con José de Arimatea, con el centurión. Un lugar de genuina fe en Cristo para su salvación. Haz tu obra de salvación en ellos hoy, y lo pido en gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.